Mis estimados hermanos, quiero darles las gracias primero a Iglesia Nazaret y a ustedes también por permitirme poder llegar hasta lo íntimo de sus hogares, entrar a sus casas, para poder compartir con ustedes una meditación sobre la palabra del Señor. Me encanta mucho el eslogan que utiliza nuestra iglesia, en que dice que la NASA es tu casa. Es interesante, el tema de la NASA es tu casa, ¿verdad? Porque cuando sucedió esto del coronavirus, para mí en lo personal fue bastante impactante el hecho de que de repente yo ya no podía ir a la iglesia, no podíamos ir a la iglesia. Estábamos tan acostumbrados de ir domingo a domingo a la iglesia, congregarnos, el poder vernos, el poder compartir, el estar en clases, etcétera, etcétera. Pero de repente nos quedamos en cuarentena todos. Entonces eso causa en algún momento cierta, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Veamos qué nos enseña la palabra del Señor al respecto, porque una situación como esa vivieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Primero, el pueblo anduvo vagando por el desierto por mucho tiempo, pero también Dios quería tener relación con ellos y lo hizo a través de un tabernáculo. Y podemos verlo en Éxodo 25, cómo Dios les dio las instrucciones para poder crear y construir ese tabernáculo en el cual Él podía morar y habitar junto con ellos. Pero también vino Salomón y construyó un templo majestuoso, con oro, plata, bronce, piedras preciosas y las mejores maderas. Pero sin embargo, era un templo, era una infraestructura que fue saqueada, blasfemada, incendiada y destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586. Destruida. Y fue hasta cuando el rey Ciro tuvo misericordia con el pueblo y se construyó lo que se le llama el templo de Zorobabel, que vemos en Esdras 3. ¿Verdad? Pero igual este templo fue destruido por Antíoco Epifanes, que se llamaba, en el año 170 antes de Jesucristo. Posteriormente, Herodes el Grande construye el templo. Y eso lo encontramos cuando vemos el Evangelio de Juan 2, que es aquel templo que llegó Jesús y les dijo, y yo puedo destruir este templo y en 3 días lo levanto. Y toda la gente se asombró, pero él no se refería a una infraestructura, como muchas veces pensamos. El versículo 21 nos dice claramente que más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y dónde mora nuestro Señor Jesucristo? ¿Y dónde mora Dios en nosotros? En nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Ese templo albergaba más de 250,000 personas. Sin embargo, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y se quedó el pueblo judío con las sinagogas. Ahora, pónganse a pensar cómo se sentía el pueblo. De repente, con Nabucodonosor fueron llevados cautivos y ellos se encontraban solos. ¿Y dónde está Dios? El templo quedó allá en Jerusalén. ¿Y hoy cómo vamos a hacer? Dios no está con nosotros. ¿Será esa misma situación la que tendremos nosotros? No. ¿Por qué? Porque ya los profetas habían anunciado al pueblo que Dios les había dicho que Dios pondrá ¿el qué? Pondrá la palabra en su corazón. En su corazón. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento, precisamente en Juan 14:23, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús responde y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿A qué se refiere con ese plural de vendremos? ¿Quién vendrá? Precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a qué vendrán ellos? Y haremos morada en Él. O sea que harán
morada en nosotros. O sea que Dios hará morada en nuestros corazones. Entonces la razón por la que podemos decir que esto es para nosotros o que somos morada de Dios es porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros no vivimos según la carne. Nosotros vivimos por fe, no por otra cosa. Tenemos necesidades, es cierto, materiales, pero nosotros vivimos por fe. Entonces aquí hay un problema, o muchas veces la gente tiene el problema del razonamiento y el problema de la fe. Racionalmente hay cosas que racionalmente no queremos hacer o pensamos que no la deberíamos de hacer, pero cuando lo vemos espiritualmente, esto es una cosa distinta. ¿En dónde ponemos nuestra confianza? ¿En dónde va a estar nuestra confianza? En nosotros. ¿Que nosotros lo vamos a resolver todo? ¿En un presidente? ¿En lo que dicen las redes sociales? Tenemos que confiar precisamente en nuestro Señor. En la meditación anterior que tuvimos de 1 de Pedro 5, del 6 al 11, reflexionamos sobre algunas preguntas importantes que teníamos que hacer. Primero, ¿cómo vivir en tiempos de angustia e incertidumbre? ¿Cómo vencer la angustia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la razón para hacerlo? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Y todo eso lo encontramos en la palabra del Señor, en 1 de Pedro 5, y lo vimos en la reflexión anterior. Ahora meditemos, bueno, entonces, ¿quién nos protege? ¿Quién nos protege? ¿Qué es lo que dice Isaías 45:22? Isaías dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? Mirar a mí. Tenemos que mirar a Dios. Muchos de nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Nos estamos viendo a nosotros. Pensamos que nosotros vamos a resolver esta situación. Miremos a Cristo. Mira a Cristo, no te veas a ti. No veas a ninguna otra persona. Mira a Cristo. Ahora, ¿cómo va a ser la protección del creyente? Bueno, eso lo encontramos en Efesios 6. Analicemos Efesios 6 del versículo 10 al versículo 20. Ahí nosotros encontramos, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién tenemos que fortalecernos? En el Señor. ¿Y en qué poder debemos? En su poder, no en nuestro poder. Y para eso, ¿qué nos enseña? Nos enseña que debemos de vestirnos de una armadura. Una armadura. ¿Pero para qué es esta armadura? Para estar firmes. Y es interesante porque en estos versículos, en 3 oportunidades, hace referencia a estar firmes. A estar firmes. ¿Para qué? Bueno, para resistir las acechanzas del diablo. Es que, hermanos, en situaciones como las que estamos, en situaciones difíciles, en que perdemos la visión de Cristo y estamos viendo otras cosas, Satanás puede aprovechar cualquier situación y para que nosotros pequemos. Él está tratando de separar. Él está pensando que porque con este coronavirus y porque ya nosotros no vamos a la iglesia, vamos a perder nuestra fe en el Señor Jesucristo. Al contrario, la iglesia ha crecido porque ha crecido en cada una de nuestras casas. La diferencia es que ahora tú, hermano, tu hermana, eres sacerdote en tu casa y debes actuar como sacerdote porque es la voluntad de nuestro Señor. Y para eso toma la armadura de Dios, dice. Toma la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir el día malo. El día malo nos dice en el versículo 13. Ahora, el día malo, si ustedes quieren ampliar el conocimiento a qué se está refiriendo el apóstol acá con resistir el día malo, busquen en Mateo 24.
del 1 al 14. Ahí pueden ustedes encontrar lo que se refiere al día malo. Entonces, estemos firmes, dice. ¿Con qué? Con la coraza de justicia y también con la verdad, dice. Ceñido vuestro lomo con la verdad y con la justicia. Pero por sobre todo, dice, por sobre todo, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Porque solo con la fe podremos apagar todos los dardos de fuego, o sea, todo lo que Satanás quiere afectarnos. ¿Verdad? Y vean qué hermoso el versículo 18. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia. Y vean que dice, por todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Somos todos los que formamos la Iglesia de Nazaret. ¿Pero será solo la Iglesia de Nazaret? No. Se está refiriendo a todos los que han aceptado a Jesucristo en las diferentes iglesias, sin denominaciones. Todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador son el pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos suplicar por todos los santos. Y el 19 habla del último, con lo cual debemos de pedir por mí, o sea, por nosotros. O sea, significa que primero debemos de pedir por nuestros hermanos y por último pidamos por nosotros. Pero ¿por qué debemos de pedir por nosotros? Debemos de pedir por nosotros, dice, a fin de que al abrir nuestra boca me sea dada palabra. ¿Palabra de qué? Palabra de Dios, del Espíritu, que salga del Espíritu de Dios, para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Nuestra misión es proclamar el Evangelio, es hablar de Jesucristo, es que con tu comportamiento, con la forma en que tú seas o te comportes como sacerdote de Cristo, demuestres cómo realmente es el Evangelio de salvación. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Deja de verte a ti mismo. Tú no vas a hacer nada. Deja de verte a ti mismo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Pon tu fe en Cristo. No te preocupes por las cosas. No te preocupes porque dice la palabra que si morimos, ¿para qué morir? Y si vivimos, ¿para qué morir? En última instancia, todo está controlado por el Señor y Dios tiene control de mi vida, de tu vida. Pon tu fe, mira a Cristo, deja de verte a ti mismo, deja de ver todas esas noticias, todos esos chats que hay de tantas cosas. No te preocupes por eso. Mira a Cristo y verás que todo va a tener una solución. Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, Padre, y encontrar respuesta a cada una de nuestras inquietudes, a cada una de nuestras angustias, Señor. Tú siempre tienes una palabra de amor para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Guárdanos como país. Ayúdanos, Señor, como iglesia tuya, Padre. Te pido por nuestros líderes de nuestra iglesia de Nazaret, Señor, por los pastores, por los diáconos, por los ancianos, por todas mis hermanas, Señor, que son poderosas de oración, Señor. Guárdalas, bendícelas, Señor, y a todos en general, Señor, a los misioneros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.